Bueno, quisiéramos entender un poco el alcance de este informe aprobado por la Contraloría que habla de las cuentas de la presidenta, ¿no? La percepción que se tuvo fue de que la Contraloría inició este análisis de las cuentas presidenciales con una sospecha de que podía haber un desbalance, pero la conclusión del informe es que no hay un desbalance. ¿Nos puede explicar los extremos de este informe que finalmente realizaron en su entidad, en la institución a la que usted es parte? Bien, ante todo, buenas noches y agradecer el espacio que Frecuencia Latina nos permite para establecer ciertas aclaraciones respecto de determinados actos de gestión que se han emitido dentro del ejercicio del control gubernamental por parte de la Contraloría General de la República, que es un ente eminentemente técnico y autónomo. Lo que usted habla tiene correcto en el sentido de que se practicó un informe de fiscalización, se ejerció una acción de control respecto de las declaraciones juradas presentadas por la mandataria Dina Boluarte, y precisamente se analizaron los ingresos declarados en sus declaraciones juradas de bienes, ingresos y rentas correspondiente al periodo febrero del 2022 a diciembre de 2022, recordemos que también ha sido ministra de Estado, y también declaraciones ya como parte de ser presidenta en funciones que han comprendido hasta diciembre de 2023. Correcto. Entonces, al parecer existe una confusión en cierto sector de la población, o de repente tendenciosamente se ha señalado el hecho de que hay un sobreingreso de más de 600.000 soles. Queremos aclarar que ese monto que refleja en esas declaraciones juradas no ha sido materia de auditoría. O sea, ustedes solo han analizado los ingresos o las declaraciones juradas de la presidenta del año 2022 y del año 2023. Así Lo que ocurrió en el 2021 o en el 2024 está fuera del análisis que ha hecho la Contraloría. Así es, y todo tiene una explicación de carácter estrictamente normativo. El control gubernamental, la auditoría de Estado, es un control de legalidad de los actos públicos y todos sus procesos están debidamente reglados. Claro, como se espera, ¿no? Entonces, en la praxis, en esta clase de procedimientos, se puede, dentro del foco de auditoría, establecer un plazo de hasta 5 años de evaluación, y eso es lo que se ha procedido a hacer. Lamentablemente, al parecer está circulando una información sumamente incorrecta en el sentido de que se habría variado al equipo técnico auditor que inició el informe, la acción de control y finalmente lo concluyó. Eso queremos vamos a ir ahora entendiendo qué funcionarios estuvieron detrás de este informe, pero primero quería tener clara la conclusión de ese informe. Se hablaba de un monto de 58.700 soles. De hecho, el contralor que inicia la investigación decía, al parecer la presidenta tiene cuentas bancarias no declaradas. Y la presidenta también lo dijo en su momento, ¿no? No es un desbalance, son cuentas bancarias que no declaré, que ahora ya estoy subsanando esas observaciones. ¿Qué define el informe? ¿Qué dice el informe? ¿La presidenta tuvo o no tuvo un desbalance? El informe de la Contraloría. Si me permite, es un tema técnico, pero espero ser un poco claro en su contexto. El procedimiento de fiscalización tiene 2 etapas muy puntuales. Una etapa preliminar, que es un tanteo de información, en donde se arroja un resultado muy preliminar, una prognosis de evidenciar en parte o de manera relativa un incremento patrimonial que no estaría justificado. Cuando sucede eso, y que arrojó un promedio de 50.000 soles más, eso exige por mandato de esta norma entrar ya a un procedimiento de fiscalización en el sentido estricto, que es un procedimiento más profundo, dura hasta 80 días. Y me imagino que allí ya revisan el detalle, cuentas, números más, números menos. ¿Y qué definieron después de esos 2 procesos? Es más, en pleno respeto a los derechos fundamentales, al derecho de defensa, en la estructura de estos procedimientos de auditoría se permite entablar una comunicación con el obligado, con el sujeto de auditoría, y es en este proceso en donde pueden de una u otra manera establecer bajo declaraciones respecto de algunos montos que no hayan podido ser declarados. En el alcance de este procedimiento de fiscalización se estableció de que en una declaración jurada en el periodo de ministra no se había dado el dato de una cuenta bancaria. Se entregó esa información y se procedió al estudio contable de lo declarado en estas declaraciones juradas, y los ingresos resultaron mayor a los egresos. Consecuentemente, es una regla básica dentro del método de auditoría para establecer que no existía un incremento patrimonial no justificado.
Y es así como se cerró. Diríamos que el proceso de fiscalización le dio la oportunidad a la fiscalizada, en este caso la presidenta, de que aclare qué cuentas no había declarado, y cuando ya chequearon todo decían, bueno, acá no hay una plata sobrante, digamos, no hay lo que se llama un desbalance. Es una garantía que tienen todos los funcionarios del Perú, no solo la primera mandataria. Eso hay que aclararlo. Correcto. El método garantiza un trato igualitario, imparcial a todos, pero se hace dentro de la estructura del derecho, de los respetos a los derechos fundamentales, y uno de ellos es el derecho de defensa. Clarísimo. Entonces la presidenta tuvo tiempo de subsanar esa observación y lo hizo. Ahora vamos a quienes estuvieron a cargo de esa acción de fiscalización, porque aparecen dos nombres, Luigino Piloto y Vanessa Walde. Y sobre el segundo nombre, sobre el nombre de la señorita Walde, subgerenta de fiscalización, primero hay un asombro, déjeme decirle, señor Juan José Díaz, de la edad de la señorita Walde, ¿no? 32 años y subgerenta de fiscalización de la Contraloría. Uno diría, oye, ella es la funcionaria top que estuvo a cargo de revisarle las cuentas a la presidenta, y esto ha generado un comentario de cómo sabemos si estuvo bien designada en el cargo la señorita Vanessa Walde, ¿no? Lo digo por la corta edad y por la tremenda responsabilidad de revisarle las cuentas a la presidenta. ¿Cómo vieron esto? Y díganme, ¿quiénes participaron de esta acción de control, ¿no? Bien, voy a contestar dentro de lo que me permite el marco legal. El control gubernamental, de acuerdo a la Constitución, se rige por su ley orgánica, y el primer mandato, uno de los mandatos transversales, es la reserva. Correcto. Así es que contestaré dentro del límite legal que puedo contestar. Por supuesto, claro que sí. Se ha señalado, por ejemplo, de que los miembros de la comisión que inició este procedimiento de auditoría fueron cambiados en el transcurso de la misma. Eso queremos negar de manera enfática. O sea, los mismos que iniciaron fueron quienes con la gestión Schack concluyeron. Sí. Establecer que cambiaron al equipo que inició la fase preliminar y ejecutó el procedimiento de fiscalización en sentido estricto, esta segunda etapa, que fueron diferentes, fueron cambiados, negamos enfáticamente, y eso es una mentira. ¿Y fueron estas dos personas, entonces, el señor Piloto y la señora Walde? No. El señor Luigino Piloto ha sido vicecontralor de Integridad en la Contraloría General de la República y recientemente ha renunciado, pero él está fuera de la línea funcional de estos servicios de auditoría. Él no tiene nada que ver en su línea de mando y dentro de la organización con este tipo de servicios. ¿Y qué pasa con Vanessa Walde? La señorita Vanessa Walde es la encargada de dirigir esta sugerencia, y respecto de ella también debo aclarar que ha habido dos grandes mentiras. El nombre es mentira, porque ¿cuáles son? Debemos explicarle a la ciudadanía lo siguiente. Se ha cuestionado, en primer lugar, que no cumple con el perfil. Sí, y eso es lo que le estaba preguntando. Ya es sorprendente que a los 32 años esta señorita trabajadora tenga el encargo enorme de revisarle las cuentas a la presidenta o liderar ese proceso. Por eso ahí le preguntaba, hay una sospecha de que no estuvo bien colocada en el puesto, no estuvo bien nombrado, bien designado. Usted me dirá qué piensa la Contraloría sobre esa designación. Vamos a dar una apreciación estrictamente legal en ese sentido. Para ser funcionario de Contraloría se necesita cumplir requisitos de ley, no tener un impedimento legal y cumplir el perfil correspondiente. La señorita Walde es abogada, egresada de una de las mejores facultades de Derecho del país, es quinto académico superior de sus estudios de posgrado, es docente universitaria, a la corta edad que usted menciona, y respecto de la edad, eso no restringe en ningún extremo de que una persona haya sido proactiva con su formación y acredita la experiencia del caso. Por eso nada más mencionaba la edad, por la experiencia, ¿no? Porque entiendo que es un cargo que requiere 8 años de experiencia y claro, a los 32 uno diría, oye, con la justa, es una carrera meteórica que la ha llevado a esa posición de altísima responsabilidad, ¿no? Sí, pero en su file acredita haber trabajado en diversas e importantes instituciones y repito, todo eso está acreditado en un legajo laboral que ha sido, y le aseguro que los procedimientos de selección en Contraloría, si son rígidos para los funcionarios de confianza, imagínense también cómo son rígidos para los que son servidores de carrera. Es una entidad, Contraloría es una entidad eminentemente técnica. Ahora, ¿estaba de vacaciones? Porque se hablaba de un viaje desde el 14 de enero de una salida de esta funcionaria de la Contraloría a los Estados Unidos y no se precisaba cuándo regresó. ¿Ella está en sus funciones actualmente? Eso también es necesario aclarar, porque
reitero, todos los ciudadanos tenemos derechos fundamentales. Es una dama que está ejerciendo su periodo de licencia por maternidad. Por maternidad. Entonces, debemos tener mucho cuidado al momento de establecer, por más afán político que pueda haber detrás de todo esto, que evidentemente lo hay, y no se tiene el mero reparo en atacar a una institución eminentemente técnica como Contraloría. La señorita, de acuerdo a ley, está gozando un periodo de licencia por gestación y eso creo que todo ciudadano del Perú lo respeta. Sí, no, clarísimo. Si es un tema... No hay un interés político nuestro, más bien es periodístico, digamos, de entender cómo es que designan a una funcionaria tan joven en un cargo tan importante. No, agradecemos a la prensa, más bien que nos permite aclararlo. El ruido político viene por otros agentes. No, entendemos. Al contrario, la prensa está siendo responsable brindándonos estos espacios para aclarar precisamente. Y sobre la designación de la señorita Walde también venía la idea de que el contralor César Aguilar podría haber estado pagando un favor por la amistad que tenía con el padre, un jurista conocido, el señor Walde, que presidió la OCMA y tal, que tenían un vínculo profesional con el actual contralor César Aguilar. Digamos, por ese lado decían, bueno, pueden ser amigos, la señorita Walde tiene vara y llegó a ese puesto de fiscalización. Sobre eso, ¿cuál es la posición de la Contraloría? Consideramos que eso también es incorrecto. Hay que entender que la línea matriz para ingresar a la Contraloría General de la República no es la voluntad del Contralor, para empezar. Es la voluntad del legislador que ha establecido perfiles preestablecidos. Porque si hubiera habido un favoritismo, algo adicional de por medio, se hubiera saltado la exigencia del perfil. Acá no. Imagínese usted, el Sistema Nacional de Control es el más especial sistema administrativo del Perú. Lo dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo porque controlamos a todos los sistemas. Imagínense, si controlamos a todos los sistemas, ¿cuál es el rigor del control interno que tenemos? Se lo aseguro que es el más alto a nivel de toda la gestión pública. Sí, puedo entender que la Contraloría tenga un espacio técnico importante de precisamente ese ejercicio del control, ¿no? Pero el dato que sigue haciendo un poco de ruido en esta historia de las cuentas de la presidenta es que la Contraloría detecta un incremento de 58.700 soles. La presidenta subsana este hecho, pero en paralelo la Fiscalía, revisando las declaraciones juradas, te dice, oye, la presidenta del 21 al 24 tiene 630.000 soles de incremento de su patrimonio, ¿no? ¿No hay en la Contraloría una voluntad de, por ejemplo, revisar, hacer esta acción de control para el 2024 de la presidenta, revisar las declaraciones del 2021 a la luz de lo que está diciendo la Fiscalía? La Fiscalía dice, oye, yo estoy investigando también si aquí no hay una situación de enriquecimiento. ¿No tienen pensado seguir estas acciones de control contra la presidenta? Porque me ha dicho usted que han revisado 2 años, 22 y 23. Pero el 21 la señora presidenta también estuvo en el gobierno como ministra y el 24 todo el año lo estuvo como presidenta, digamos. ¿Esto puede ser materia de control de la entidad? Fíjese usted, nosotros formamos parte de todo un sistema de políticas públicas en donde convergen varias competencias. El titular de la acción penal es el Ministerio Público y tiene el rol constitucional de perseguir el delito. Claro. Tiene una diferencia marcada entre el rol que tiene Contraloría General de la República. Cuando se fiscalizan las declaraciones juradas, es un barómetro dentro de una política pública que es la transparencia de los funcionarios y servidores públicos porque representan a la nación. Claro. Y tienen un deber de transparencia, pero es un deber dentro de un alcance incluso ético de transparentar sus finanzas. Y el procedimiento de fiscalización que hace Contraloría contribuye a ese aspecto. Entonces, la línea general es de que el éxito de la fiscalización es precisamente controlar que se presente la declaración jurada y en base a denuncias, en base a técnicas de muestreo, se activen procedimientos de fiscalización, ¿no es cierto? Pero persigue esa finalidad. El Ministerio Público va con mayores prerrogativas en búsqueda de una finalidad muy distinta a la del control gubernamental. Es por eso que se ha acercado el Ministerio Público a la Contraloría General de la República a solicitar información y el ente rector del control gubernamental se le ha entregado inmediatamente todos los resultados del informe y eso diferenciando nuestras competencias. Ahora,
el volver a auditar el régimen de ingresos de del actual presidente de la República parte por condiciones de legalidad también. ¿Por qué? Porque la norma es clara en decir que cuando existe un asunto jurisdiccionalizado a nivel penal, ya se abrió una causa penal. A nivel penal, el sistema administrativo tiene que inhibirse en su actuar cuando lo que se está discutiendo es lo mismo. Es por eso que no es absolutamente irregular ni malo que los resultados que alcance el control sean distintos a los de la Fiscalía. La Fiscalía puede tener otros resultados porque tiene otras prerrogativas, otros medios de medida y puede solicitar información que no conste en el proceso de fiscalización. Ahora, pero no tendrían que ser tan distintos los números, ¿no? Porque una persona que no tiene desbalance no podría no tener desbalance en la Contraloría y en la Fiscalía presentar un forado de dinero excedente. Evidentemente. Tendría que tener cierta correlación, ¿no? Evidentemente. Y eso, luego de no existir una restricción legal, es más, fíjese, los procedimientos de fiscalización de declaraciones jurídicas dejan claramente establecido que los alcances de un archivo, de una conclusión que no arroje un incremento patrimonial no justificado, no impide que se hagan fiscalizaciones cuando a futuro se presenten denuncias que evidencien otros elementos que no fueron considerados en su momento. Eso se deja claramente establecido. Sí, y eso se espera de la Contraloría, ¿no? Que ante cualquier situación de denuncia salgan a actuar. Ahora, quería preguntarle si hay algún otro alto funcionario dentro de los límites de lo que me puede contestar de la Reserva que está siendo investigado, o hay alguna otra acción de control sobre actores del gobierno actualmente, ministros, altos funcionarios. Como somos un sistema administrativo y la finalidad es medir políticas públicas en este rubro, el grado de imputación es de un incremento patrimonial no justificado, son regímenes de excepción porque activan un proceso penal por enriquecimiento ilícito. Correcto. Entonces, le voy a dar estadísticas de que a la fecha, cerca de 9 funcionarios del Estado han sido reportados con incremento patrimonial no justificado, pero existe una medición de cerca de 500 estudios preliminares que se han venido haciendo que también han arrojado una fiscalización a favor del obligado, del auditado. Y el extremo de la imputación, casualmente, es el régimen de excepción y eso se ve en las estadísticas que le acabo de decir. En los 3 niveles de gobierno, 509 personas más o menos. Imagínese usted, al año ingresan cerca de 85.000 declaraciones juradas. Ok. ¿Ya? El funcionariado nacional obligado a presentar declaraciones. Imagínense. Entonces, también hay que entender que es un contexto de operatividad del sistema. No pueden analizarlas todas. Claro, no se pueden analizar porque de una u otra manera las gestiones pasadas han dejado ciertos pasivos respecto del manejo y cruce de información que esperamos superar. Arrastran, digamos, su propia carga procesal. Es un pasivo que han dejado gestiones anteriores y es por eso que de una u otra manera la actual gestión se ha iniciado un profundo proceso de reforma. Correcto. Señor Juan José, no quería terminar la conversación sin tocarle el tema de los gastos por comida en el Congreso. No sé si la Contraloría ya tiene pensado iniciar una indagación o por lo menos comentar el tema en la medida que ha generado cierta indignación ver que en el Congreso se aumentan los montos designados para la alimentación de los parlamentarios. Todo lo que se planifica en el Sistema Nacional de Control es estrictamente reservado, pero le garantizo que la denuncia ciudadana bien fundamentada es un criterio que se tiene muy en cuenta a la hora de planificar una acción de auditoría. Correcto. Esperamos entonces ahí también alguna claridad sobre el tema del Congreso porque es importante ver si se está haciendo buen uso de los recursos públicos, ¿no? Definitivamente. Tenemos que ser respetuosos con los procesos de auditoría. Ni el Contralor de la República puede opinar, adelantar opinión respecto de un proceso de auditoría en trámite. Correcto. Yo he escuchado de que el anterior Contralor prácticamente hizo eso. Lo habría hecho, no sé, no he visto el video, pero eso sí sería muy delicado porque se estaría yendo contra un mandato constitucional. Correcto. Eso ningún operador auditor lo puede hacer, ni la máxima autoridad. Lo recuerdo porque yo mismo le pregunté al doctor César Aguilar cuando iniciaba su gestión si tenía novedades sobre el caso, me dijo
no hay más novedad de lo que ya se está haciendo, es un caso reservado. Es que como abogado conoce cabalmente el sistema. Claro. Juan José Díaz Guevara, vocero de la Contraloría. Gracias, señor. Muy interesante la explicación. Gracias por el espacio. Por supuesto, es clave tener claros los temas que tocan a la presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Permiso. Perfecto.